Decíamos hace instantes, el país se ha transformado hace ya unos cuantos años en un país de cesáreas innecesarias. El juego de palabras vale. Bueno, la Sociedad Ginecotológica del Uruguay, con el apoyo del Sindicato Anestésico Quirúrgico, emitió un comunicado en relación a este tema, a la tasa de cesáreas y su incremento que recientemente se ha reportado. Por eso le hemos pedido al presidente de la Sociedad Ginecotológica del Uruguay, doctor Claudio Sosa, que nos acompañara unos minutos. Doctor, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Un gusto estar con ustedes. Bueno, muy bien. Ayúdeme a entender o a tratar de entender. Estamos hablando de poco más del 50% de los bebés nacidos por cesárea. ¿Esa es la tasa actual? Bueno, según se reportó recientemente en el año 2022, el año pasado, tuvimos una tasa global en Uruguay del 52% de cesárea. Es decir, cada dos, uno nacería por cesárea y el otro sería un parto vaginal. ¿Qué explica semejante tasa? Digo, para los que no tenemos, yo hice humanística, se podrá imaginar que toda mi vida ha sido el camino del derecho, o sea que más allá de buenos profesores de biología, no mucho más. ¿Qué explica semejante tasa que parece alta? A ver, si bien es un tema epidemiológico y numérico, tiene mucho también de componente humanístico, también tiene que ver con eso. A ver, no nos llama la atención que esté en 52%, pues ya veníamos de un incremento anual de hace varios años que viene incrementando 2-3% la tasa de cesárea, pero si uno ve la región, no es solo Uruguay, digo, globalmente en el mundo, las Américas, es donde hay mayor tasa de cesárea, más que en Europa, África, y dentro de las Américas, Latinoamérica, somos los campeones en la tasa de cesárea. Por encima nuestro está Brasil, Chile, Argentina también tiene una tasa importante, es decir, que es un problema regional. Entonces, cuando uno quiere comprender por qué tenemos esta tasa tan incrementada con resultados similares a países que tienen tasas más bajas, bueno, nosotros pensamos, y además está bastante bien analizado, publicado, que es multifactorial, no es un solo componente, y por eso cuando han habido intentos de alguna manera de reducir, alguna especie de voluntad de querer bajar, bueno, cuando se encara de un solo aspecto, habitualmente no logramos un impacto. Eh, eh, Seguramente nosotros cuando vemos cuál sería el objetivo, y ahí está el otro tema que ahí también genera una gran discusión. Ustedes habrán escuchado, muchas veces se dice que bueno, la Organización Mundial de la Salud recomienda una tasa de un 15%. Y hay que tener ciertas salvedades también con ese número. No estamos diciendo que la tasa de 52 sea adecuada, pero la tasa que recomienda, más si ustedes lo ven es específicamente, además yo trabajo en la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que depende de la OMS, ellos lo que dicen es, no habría mayor beneficio con una tasa superior al 15 al 20%, basado en estudios, llaman ecológicos poblacionales, vemos tasa de muerte materna, tasa de muerte neonatal pediátrica y tasa de cesárea, y ahí se ve una asociación, pero eso no permite realmente ver la causalidad y además no permite medir otras cosas que son importantes. Nosotros también vemos la morbilidad, la enfermedad. No nos interesa solo mamás y bebés vivos, sino que sanos y sin complicaciones. Por eso es que esa tasa y ese objetivo tal vez es como demasiado excesivo y hasta podemos discutirlo. Pero no hay duda que tenemos una tasa muy incrementada, ya llegando a la mitad de los nacimientos por cesárea. Y como les decía, y ahí podemos abrir un paréntesis por cuáles son los motivos. Bueno, básicamente los factores son tres grandes áreas donde deberíamos trabajar y embarcarnos en trabajar hacia reducir la cesárea, que es un componente es la propia usuario de comunidad, donde hay un gran componente para trabajar educativo, cultural, suponemos que en la región tiene mucho que ver cultural, el miedo al parto, cuando se nos solicita la cesárea solo por el miedo de no tener un trabajo de parto, o sea que hay un gran componente para trabajar. Hay otro componente que tiene con el equipo obstétrico, y digo equipo porque está conformado por ginecólogos Claro. y también parteras, y eso es fundamental, y ahí también es otra importante pata de este problema. Específicamente desde la sociedad trabajamos en cosas específicas, y acá les comento, ustedes habrán escuchado el forceps, seguramente si Sí. ustedes preguntan en Uruguay, ¿qué pasa si te hace un forceps? Dice, pero eso no se utiliza más del siglo pasado, pero
Los mismos países que tienen baja tasa de cesárea, 20%, tienen 14% de partos instrumentales, que es forceps y vacuum, que son una nueva tecnología. En Uruguay casi no lo utilizamos. Se fue perdiendo un poco por el miedo que la usuaria dice, no, eso no se utiliza. El residente, nosotros mismos los formadores, hemos perdido la práctica y tenemos un 1 o 2%. Solo aquellos que hacen muchos obstetricia, seguimos haciendo algún parto instrumental, seguimos utilizando. Bueno, ahí hay un componente importante para trabajar de parte nuestra, de poder incorporar tecnologías también en el país que se puedan utilizar. Y un tercer componente, no menor, para nosotros no menor, que es la organización en la institución donde trabajamos. Necesitamos lugares donde uno se trabaje en forma adecuada, con la partera, con el ginecólogo, habitualmente de guardia, o sea que están para la usuaria, no están, como se comenta, bueno, está poco tiempo y tiene que irse a una policlínica. No, el que está de guardia para la maternidad y para atender y asistir esos partos y esa eventual cesárea. ¿Y el factor económico, doctor? Porque cada profesional cobra por esa cesárea. Sí, pero a ver, si bien es verdad y siempre se ha comentado como tal, tenemos ejemplos claros donde el parto se paga mejor que la cesárea en nuestro medio y la tasa de cesárea es elevadísima. A modo de ejemplo, no vamos a comentar ninguno específico, pero los seguros de salud, donde hay un grupo en particular, bueno, de pacientes que tienen los seguros de salud, se paga mucho mejor el parto que la cesárea. Hay una diferencia, no digo abismal, pero casi el doble. Sin embargo, la tasa de cesárea, uno mira y no redunda. O sea que está bien. Siempre de la sociedad siempre promovimos que la asistencia al nacimiento tenga el mismo costo y no en todas los prestadores de salud ocurre. Es verdad que en algunos se paga un poco más necesaria que el parto. Bien. Pero tampoco en todos los casos, y en algunos casos tenemos claros ejemplos que, aunque se pague más, no se ha logrado disminuir esa tasa solo por esa intervención, ¿no? Para no irnos del tema y le pasamos a Nadia Sanjurjo, usted dijo seguros de salud, bajamos un escalón y hablemos de las instituciones de asistencia médica colectiva. ¿Y en salud pública qué pasa, por ejemplo? En salud pública tenemos menor tasa que en el nivel privado, sin embargo también se está incrementando. En el PROC, que estamos específicamente en las cátedras, solíamos tener 18-20%. El año pasado tuvimos 37% y viene incrementando paulatinamente. Estamos viendo el mismo fenómeno, y esto en el pase de guardia día a día, cuando nos comentan y hacemos una auditoría. Se discute cada cesárea que se hizo y bueno, tenemos de 6-7 cesáreas del día previo, 2 que es solicitud del paciente que vino y solicitó. O porque no hay analgesia del parto y está dolorida, o porque ya venía, venía un poco flechada para el tema de la cesárea, convencida desde el control prenatal. Por eso nos referimos que hay un componente de la usuaria de la comunidad que también hay que trabajarlo en forma importante. Bien, Nadia. Como comentábamos, es mucho más bajo a nivel público que privado. Doctor, a pesar que está incrementando, ¿no? Primero, con respecto a esto de la educación en lo que tiene que ver al tiempo previo al parto. Casi todas las sociedades médicas y en salud pública también se hacen muchas clases de preparto, se asiste de alguna forma a la usuaria en la preparación para llegar al momento del parto. ¿Qué puede estar fallando ahí para que justamente al momento de llegar ella se sienta insegura o crea que para minorar el dolor puede llegar a requerir de una cesárea? Y además usted mencionaba en alguna otra entrevista que el tiempo de consulta que están teniendo los especialistas con las usuarias también podría estar incidiendo, ya que 12 minutos con una paciente, por supuesto, no alcanzan. Y totalmente de acuerdo. A ver, es verdad que tenemos clases de parto y son metas y cada institución tiene esas clases. De nuestro punto de vista, buscando la evidencia, cuando hablo de evidencias, estudios de buena calidad han demostrado que componentes educativos muy específicos apuntando a disminuir la tasa de cesárea, disminuir la ansiedad y el manejo del dolor logra reducir. O sea que tal vez tengamos que ajustar este tipo de clases donde se trata de cubrir una serie de temas, pero por ejemplo siempre estamos hablando, se habla del forceps, pero bueno, casi no se habla. Bueno, tenemos que empezar a incorporar que la embarazada sepa que eventualmente en un expulsivo prefiero que se haga una asistencia de un parto instrumental y no ir corriendo hacia una cesárea donde hasta puede ser más riesgoso, pero es lo que terminamos haciendo. Entonces, creo que ahí es un punto donde se puede trabajar, ahora que incluso desde el punto de vista legislativo se está planteando, es ver de qué manera educacionalmente podemos y culturalmente tratar de fomentar un énfasis hacia el parto vaginal. Y en el mismo sentido, sí, eso es otro trabajo que tenemos de la sociedad y que hemos tenido poca respuesta, lamentablemente, que
el tiempo de consulta, se imaginan que 12 minutos para una embarazada, ni hablar si es el primer control, que nos puede llevar 40 minutos, explicarle todo lo que es prevención, todo lo que es educativo, que ojo que lo hacemos nosotros y también lo hace la partera, y es fundamental. Y eso creemos que focalizarnos más que en lo médico, que es lo que terminamos haciendo, cumplir con lo que son las rutinas obstétricas, lo que es la ecografía y todo lo que ustedes saben que hacemos, deberíamos tener un tiempo extra para también poder tener ese ida y vuelta con respecto a la discusión de lo más adecuado para la vía del parto y atender a lo que es a definir la cesárea en función de convencerlas de que el parto, a ver, es lo que hablaban ustedes hoy, la cesárea es necesaria. La cesárea es una herramienta muy importante que está demostrado que baja muerte materna y muerte neonatal, pediátrica, cuando está bien utilizada, pero cuando a igual resultado materno y neonatal es el parto y la cesárea, deberíamos preferir el parto. Bueno, y ese concepto es lo que tenemos que lograr que las embarazadas, nosotros mismos nos convenzamos como equipo de salud y que las organizaciones, y comentaste algo del dolor, creo que es importante también. La analgesia del parto es algo que la analgesia en general, trabajarla bien, no tiene que ser todo medicamentoso, pero también aquella que muchas veces lo hacemos con anestesista, poder proveerla sin que haya una limitación económica sería algo, bueno, al menos deseado. Doctor, y la senadora colorada Carmen Sanguinetti está proponiendo, trabajando en un proyecto de ley para legislar este tema. ¿Es la forma de solucionarlo, legislar? Bueno, desconozco cuál es el proyecto de ley específicamente. Si el proyecto apunta con el objetivo de bajar la cesárea, encarar los diferentes aspectos multifacéticos que pensamos que pueden de alguna manera u otra facilitar para que logremos la mejor maternidad para nuestras embarazadas, que tengan una experiencia positiva para el trabajo de parto, que accedan a lo que es la analgesia, que accedan a la mejor calidad de asistencia y ahí lograr de alguna manera, bueno, llegar con éxito al parto vaginal, creo que vamos por el mismo camino. O sea, obviamente puede ser una voluntad poner quiero bajar el 15% de la OMS y dejarlo escrito así, pero obviamente si no trabajamos de un punto de vista más de una intervención efectiva y con muchos componentes, creemos que no va a ser exitosa. Pero desconocemos exactamente qué dice la ley o que el proyecto de ley. Sí, sí, esto lo está creando, recién está consultando, ella ha dicho, el marco normativo actual y por dónde ir. Usted dijo por segunda vez, y repítamelo, ¿15% es la expectativa de la Organización Mundial de la Salud? Claro, pero cuando uno lee, es muy claro, dice, de hecho, el mismo trabajo que hicieron, que se replicó, que es ese trabajo poblacional, que uno lo que ve es país y resultados, y los pone, los plotea, y ve que hay como una curva que en el menor muerte materna y neonatal, entre el 15 y 20 estaría. Ese mismo estudio lo hicimos en la revista BART, que es una revista importante, lo publicamos hace unos cuantos años, y muestra eso, pero claramente uno no tiene en cuenta muchos otros elementos, como es muerte fetal. A nosotros obstetras nos importa mucho la muerte fetal, no lo considera. Temas de calidad, o sea que cuando uno ve algo muy global y observacional, por eso la OMS dice, no vemos a nivel global beneficios con una tasa de cesárea mayor del 15 al 20%. Por eso sería lo recomendado, pero tampoco lo pone como un gol estándar que uno deba tomarlo. Y por eso hacemos siempre ese énfasis de tratar de, bueno, considerar, está bien, 52% estamos de acuerdo que estamos muy lejos de lo deseado, pero ese 15% seguramente suena como algo muy... un deseo que tal vez pueda incluso hasta asociarse con resultados adversos de otro tipo de los que midió la OMS. ¿Cuál es la diferencia, doctor, si es que la hay, entre los partos y las cesáreas en la salud pública y en la salud privada? ¿Diferencia en qué sentido? Y bueno, si hay más partos en salud pública o es la misma cantidad, es decir, ese 52% que usted me dice engloba a todos, por supuesto, pero ¿cómo es la situación en lo privado y en lo público? Claro, cuando uno analiza de dónde sacan los datos, el sistema informático perinatal, tenemos, se divide en 4 grupos, si quieren, grandes, que es Montevideo Interior, más en Montevideo, público y privado, así lo dividamos en 4 o en 2, mucho más en privado que público. Pereira Rosell 37%, es el que está más bajo de todos los prestadores
con respecto a el 52 es un promedio y tenemos algunos que llegan al 60, 70%. Pero sin duda, a nivel de salud pública es menor. Está incrementando, está aumentando, les comentaba, en 15 años, 20, ha aumentado 18 a 37%, pero sigue siendo más bajo. Bien. Eso tiene múltiples explicaciones. Tiene múltiples porque no es solo que porque ahí muchas veces se toma lo socioeconómico y el monto, pero bueno, a nivel mutual para una socia es lo mismo que se haga un parto o una cesárea. Obviamente, instituciones sale más caro la cesárea. Para ACE sería lo mismo, para el sector público un parto o una cesárea, para el usuario es lo mismo. Las poblaciones son diferentes y eso no es menor. Claro. El promedio de edad del sector público es mucho más bajo. Tenemos más multíparas que tienen más partos previos, que tienen más chance de tasa de éxito de parto vaginal, mientras que en el sector privado tenemos una edad mayor, habitualmente más hacia los 35, 37 años y llegando a los 40, donde hay más riesgos obstétricos reales, diabetes, hipertensión, más tratamientos de infertilidad, entonces y a veces nulíparas, no han tenido un parto y la tasa de cesárea ahí ya de por sí, por la característica poblacional, puede arrastrar esa tasa incrementada. Por eso es que cuando uno analiza esos datos se hace lo que se llama el case mix, que es tratar de analizar grupos de iguales características para ver si la tasa está aumentada o no real, y no eso tan lineal que es público-privado, ¿no? Doctor, le voy a hacer una pregunta acerca de otro tema, pero puede ser muy interesante su visión. El Ministerio de Salud Pública está trabajando en cambiar el análisis del PAP por el análisis de HPV. ¿Puede ser positivo esto para la población femenina? Sí, a ver, hay evidencia, ya incluso se está trabajando en pautas. Salió hace poco la información, o sea, lo que no estamos diciendo es que el Papa Nicolau como tal, que es una muy buena herramienta, se va a seguir utilizando. El test del HPV lo que hace en definitiva es a un grupo determinado etario, no es para todas, porque ahí lo tenemos que aplicar, una tecnología que aplicarla donde hay evidencia que hay que utilizarla. Si no, primero que se hacen diagnósticos incorrectos o se hacen gastos incorrectos cuando algo no es beneficioso. Para el grupo etario que está demostrado, lo que nos permite al grupo que le da la ausencia de un virus que es de alto riesgo, le permite decir, bueno, no requerís realizar un control tan estricto cada 2 años o anual de Papa Nicolau. Ese sería el grupo que es como un tamizaje de la población, como que nosotros la evaluamos todas, a ese grupo etario, los que le da negativo, decimos, y se están usando en muchos países, un test de HPV negativo por 5 años, al menos por esto no tenés que volverte a hacer un estudio. Las que le da positivo tampoco es para preocuparlas, porque en definitiva la identificamos, tiene un riesgo, como podría ser un fumador para lo cardiovascular, y bueno, tenés que venir a controlarte, seguramente te vamos a hacer Papa Nicolau o los estudios que requieran. Sin duda que es positivo porque además permite racionalizar, en la medida que gente no requiere tanto control estricto, bueno, uno apunta más a los grupos de riesgo que a los grupos de bajo riesgo, ¿no? Muy bien, hay muchos temas. Si usted está de acuerdo, lo vamos a invitar en otras oportunidades, porque también está el tema que ha mejorado notoriamente de la mortalidad materna en los partos, está en niveles muy buenos a nivel internacional, lo mismo que los nacidos vivos es un porcentaje muy importante, en algún caso muy cercano a lo que son los países del primer mundo, ¿no? Así que, doctor, le agradezco por hoy y nos reencontramos en cualquier momento. Un gusto, a las órdenes, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias.